Hubo un momento en mi vida en el que entendí algo que me golpeó más fuerte que cualquier fracaso. No fue pobreza, no fue falta de oportunidades, fue darme cuenta de que estaba viviendo en automático. Me levantaba, trabajaba, dormía y repetía. Un día me pregunté, si sigo así dentro de un año, ¿quién voy a ser? Y la respuesta me dio miedo, porque era exactamente el mismo. Ahí entendí que el problema no era el tiempo, era la decisión. No necesitas milagros, necesitas una semana de honestidad brutal contigo mismo. Porque cuando cambias cómo decides, cambias quién eres. Y eso nadie te lo puede quitar. Mucha gente cree que cambiar su vida es cuestión de tiempo, que algún día, cuando las cosas se acomoden, cuando tengan más dinero, más apoyo o menos problemas, entonces sí van a transformarse. Yo también lo creí durante mucho tiempo. Pensaba que si esperaba lo suficiente, algo iba a pasar. Pero la verdad es dura y simple. El tiempo no cambia a nadie. Hay personas que pasan 20 años esperando y siguen siendo exactamente las mismas. El tiempo solo revela quién eres, no te convierte en alguien nuevo. Lo que transforma es la decisión. Recuerdo una etapa de mi vida en la que trabajaba mucho, pero avanzaba poco. Me sentía ocupado, cansado, pero estancado. Decía, no es el momento. Ahora no se puede. Cuando todo mejore. Un día entendí algo incómodo. Esas frases no eran prudencia. Eran miedo disfrazado. Miedo a dejar de ser quien ya conocía, aunque esa versión no me gustara. Ahí comprendí que cambiar no duele por el esfuerzo, duele por la renuncia. Decidir cambiar es aceptar que ya no puedes seguir siendo la misma persona. La decisión no es decir quiero cambiar, eso lo dice cualquiera. La decisión real es cuando empiezas a actuar diferente, incluso cuando no tienes ganas. Cuando te levantas antes, cuando apagas el celular, cuando dices no a lo cómodo y sí a lo correcto. He visto personas con menos oportunidades lograr cambios enormes en poco tiempo y otras con todo a favor quedarse igual durante años. La diferencia nunca fue el talento ni las circunstancias, siempre fue la decisión. Una semana puede parecer poco, pero una semana decidida es peligrosa. En 7 días puedes demostrarte que no eres débil, que no estás condenado a repetir tu historia, no porque todo mejore mágicamente, sino porque tú cambias tu forma de responder. Cuando decides con firmeza, tu mente deja de negociar contigo. Ya no te preguntas si vas a hacerlo, solo lo haces. Y esa coherencia interna empieza a construir respeto propio. Decidir no es prometer, es ejecutar, es decir, hasta aquí y sostenerlo aunque incomode. Es aceptar que nadie va a venir a rescatarte y que eso no es una tragedia, es una oportunidad. Porque cuando entiendes que depende de ti, recuperas el control. Yo aprendí que las decisiones pequeñas, sostenidas por pocos días, crean una identidad nueva. Y cuando la identidad cambia, el comportamiento la sigue. No esperes a sentirte listo, porque la decisión es lo que te prepara. No esperes motivación, porque la decisión es la que la genera. El día que entiendas que no necesitas más tiempo, sino más carácter, ese día tu vida empieza a moverse. Y si hoy decides distinto, en una semana ya no serás el mismo. Hay algo que casi nadie te dice cuando habla de cambio personal. No puedes construir una vida nueva sin demoler primero la vieja. La mayoría quiere resultados diferentes sin soltar la identidad que los mantiene donde están. Quieren disciplina, pero siguen viéndose como indisciplinados. Quieren éxito, pero siguen hablando, pensando y actuando como alguien que sobrevive. Y mientras sigas identificándote con esa versión antigua, cualquier intento de cambio será solo un disfraz temporal. Yo lo viví en carne propia. Durante años decía que quería crecer, mejorar, avanzar, pero seguía justificando hábitos que me debilitaban. Decía, yo soy así, siempre he sido así, como si mi pasado fuera una condena. Hasta que entendí algo incómodo. Mientras sigas defendiendo quién fuiste, no podrás convertirte en quien podrías ser. La identidad vieja se defiende sola, porque es conocida, cómoda, predecible. Cambiar no es solo hacer cosas nuevas, es dejar de proteger excusas antiguas. Romper con la vieja identidad duele, porque implica aceptar verdades que no te gustan. Implica reconocer que muchas de las cosas que te pasan no son mala suerte, sino consecuencia.
Implica dejar de culpar al entorno, a la familia, al país, al pasado. Y eso no es humillante, es liberador. Porque el día que asumes responsabilidad recuperas poder. Mientras todo sea culpa de algo externo, tú no puedes cambiar nada. He visto personas que empiezan con fuerza un nuevo hábito, una nueva rutina, pero al primer error dicen, ¿ves? Esto no es para mí. Ahí no falló la capacidad, falló la identidad. Siguen creyendo que son los mismos de antes, solo intentando algo distinto. El cambio real ocurre cuando tu diálogo interno cambia, cuando ya no dices, estoy intentando ser disciplinado, sino yo soy una persona disciplinada y actúo como tal. Esa diferencia parece pequeña, pero lo cambia todo. Romper con la vieja identidad también significa alejarte de conversaciones que refuerzan tu versión débil. Personas que solo hablan de problemas, de quejas, de por qué no se puede. No necesitas pelear con nadie, solo necesitas dejar de alimentar eso. Cada vez que participas en una conversación que te hace pequeño, estás reforzando al hombre que dices querer dejar atrás. Piénsalo así. Cuando alguien deja una adicción, no dice voy a intentar consumir menos, dice ya no soy esa persona. Esa declaración es poderosa. No porque elimine la tentación, sino porque cambia la forma de responder a ella. Lo mismo pasa con cualquier transformación. No es dejar un hábito, es dejar una identidad. Durante una semana, actúa como si la versión antigua ya no existiera. No negocies con ella, no la escuches, no la justifiques. Cada vez que aparezca una excusa conocida, recuérdate que eso pertenece a alguien que ya no eres. No se trata de odiar tu pasado, se trata de no vivir atrapado en él. Porque cuando dejas de identificarte con lo viejo, lo nuevo deja de ser un esfuerzo y empieza a ser una expresión natural de quien estás decidiendo ser. Y ese es el momento exacto en el que el cambio deja de ser temporal y se vuelve irreversible. Antes de intentar cambiar tu cuerpo, tus hábitos o tu entorno, hay algo que debes dominar primero, tu mente. La mayoría de las personas se queja de la vida, de las circunstancias, de los demás, pero nunca mira hacia adentro. No se dan cuenta de que todo lo que les sucede, bueno o malo, es un reflejo de cómo piensan, de cómo interpretan, de cómo reaccionan. Yo lo aprendí de la manera difícil. Hubo un periodo en el que trabajaba duro, pero cada día sentía que retrocedía. Mis acciones eran correctas, mis metas claras, pero algo me detenía. No era el mundo, era mi propia mente, llena de dudas, excusas y pensamientos automáticos que sabotearon cada intento. Gobernar tu mente no significa hacerla callar ni ignorar tus emociones. Significa entrenarla, dirigirla, ser consciente de cada pensamiento y decidir cuál merece tu atención. Recuerdo que antes me levantaba y lo primero que hacía era revisar mi teléfono, mis mensajes, las noticias. Sin darme cuenta, en esos minutos ya estaba reaccionando a problemas ajenos, a dramas externos, a distracciones que no me llevaban a ningún lugar. Mi energía, mi enfoque y mi estado emocional se habían hipotecado antes de siquiera empezar el día. Hasta que un día decidí algo simple. Por una semana antes de cualquier estímulo externo, dedicar 5 minutos solo a mí. A planear, a reflexionar, a establecer mi estado mental. Ese pequeño hábito cambió más en 7 días que años de intentos dispersos. Dominar tu mente también significa entrenarte para no reaccionar automáticamente. Cada emoción, cada pensamiento negativo, cada miedo puede ser un obstáculo o un combustible, depende de cómo lo uses. Cuando siento miedo no lo ignoro, lo analizo. ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo puedo usarlo a mi favor? Cuando siento frustración no me quejo, me concentro en la acción que puedo tomar. Cada día que tomas control de tus pensamientos, aunque sea por un instante, empiezas a fortalecer un músculo invisible pero decisivo, el autocontrol mental. Yo aprendí que cuando ejercitas este músculo, incluso por pocos minutos, el resto del día, tus decisiones fluyen con claridad, fuerza y propósito. Otro aspecto es cómo eliges tus conversaciones internas. Yo solía repetirme frases de duda y limitación, y mi realidad respondía a eso. Cambié el diálogo. Yo puedo, yo decido, yo hago que suceda. Al principio se siente raro, hasta forzado, pero cada repetición comienza a alterar tu percepción. Lo que antes parecía imposible deja de serlo.
No necesitas que el mundo cambie, necesitas que tu diálogo interno cambie. Porque cuando tu mente se alinea, tus emociones, tus acciones y tus resultados también lo hacen. Si hoy decides gobernar tu mente, verás que no hay distracción que pueda frenarte, no hay excusa que pueda detenerte, no hay circunstancia que pueda desviarte. Todo lo que necesitas para avanzar ya está dentro de ti y solo espera a que tomes control. Cuando dominas tu mente, dejas de ser víctima del mundo y empiezas a ser el arquitecto de tu vida. Y ese es el primer paso hacia volverte irreconocible. Cuando hablo de disciplina, muchas personas piensan inmediatamente en castigos, restricciones o sacrificios dolorosos. Creen que disciplinarse es soportar algo que no quieren, aguantar incomodidad y vivir en rigidez. Yo también pensé así al principio. Durante años, cada vez que intentaba mejorar algo en mi vida, lo veía como un deber impuesto, como un castigo que tenía que soportar para ser aceptable. Hasta que entendí algo que cambió todo. La disciplina no es un castigo, es respeto propio. Es decirte a ti mismo, me valoro lo suficiente para hacer lo correcto, incluso cuando no me apetece. Recuerdo una etapa en la que entrenaba todos los días, pero lo hacía como si fuera una obligación externa. Me levantaba temprano y lo hacía por cumplir, no por elegir. Mi energía estaba desgastada, mi motivación fluctuante, y cada día parecía más una carga que una inversión en mí mismo. Hasta que un día cambié la perspectiva. Dejé de verlo como un deber y empecé a verlo como un acto de respeto a mi propia vida, a mi salud, a mis metas. Esa decisión pequeña, pero poderosa, transformó cómo me sentía con cada acción. De repente, cada esfuerzo no era una tortura, sino una afirmación. Yo me respeto lo suficiente para invertir en mí mismo. La disciplina es amor propio aplicado. Cuando eliges hacer lo que sabes que debes hacer, aunque no tengas ganas, estás construyendo confianza interna. Cada promesa que cumples contigo mismo fortalece tu identidad. Por ejemplo, si dices que vas a entrenar, leer, meditar o trabajar en un proyecto y lo cumples, tu mente empieza a decir, puedo confiar en mí. Esa confianza no se compra ni se hereda. Se gana día a día, decisión tras decisión. Y cada vez que respetas tu palabra, aunque nadie más lo vea, estás elevando tu estándar personal. Esa es la esencia de la disciplina, demostrarte que eres alguien digno de respeto, primero a tus propios ojos. La disciplina también libera. La mayoría de las personas confunde libertad con ausencia de reglas. Yo aprendí que la verdadera libertad no es hacer lo que quieres cuando quieres, sino poder elegir conscientemente tus acciones y vivir alineado con tus valores. Cada día que cedes a la comodidad o la pereza, te vuelves esclavo de tus impulsos. Cada día que actúas con disciplina, fortaleces tu voluntad y te haces dueño de tu vida. Por eso, una semana de disciplina consciente puede cambiar más que años de intentos dispersos. No es tortura, es poder. La disciplina se refleja en todos los aspectos de la vida. Desde cómo manejas tu tiempo, hasta cómo cuidas tu cuerpo, tu mente y tus relaciones. Cuando tratas tus hábitos como actos de respeto propio, cada acción tiene propósito, cada esfuerzo genera orgullo. No necesitas aprobación externa, porque tu satisfacción viene de saber que honraste tu palabra y tu potencial. Si empiezas a ver la disciplina como respeto propio y no como castigo, tu vida cambia de inmediato. Cada desafío se convierte en oportunidad, cada rutina en afirmación, cada acción en prueba de quién decides ser. La disciplina no es dolor, es tu fuerza interior manifestándose. Y cuando vives así, volverte irreconocible deja de ser un objetivo y se convierte en tu realidad. Vivimos en un mundo donde cada segundo de atención es disputado. Cada notificación, cada mensaje, cada ruido externo compite por robarte energía y dispersar tu mente. Durante años pensé que ser productivo significaba hacer muchas cosas al mismo tiempo, estar ocupado todo el día, llenar cada minuto con actividad, hasta que me di cuenta de algo fundamental. Estar ocupado no es sinónimo de avanzar, y quien dispersa su atención se dispersa a sí mismo. El verdadero poder no está en cuánto haces, sino en cuánto logras concentrarte en lo que realmente importa. El enfoque es poder, y en un mundo lleno de distracción, dominar tu atención es tu arma más valiosa.
Recuerdo que hace un tiempo intentaba escribir, estudiar y responder mensajes al mismo tiempo. Me levantaba pensando que avanzaría mucho, pero al final del día apenas había completado nada importante. Mi mente estaba saturada, mi energía agotada y mi progreso era mínimo. Hasta que probé algo radical: dedicar bloques de tiempo sin interrupciones a una sola tarea. Apagué el teléfono, cerré las redes sociales, eliminé todo lo que pudiera interrumpirme y me comprometí a dar toda mi atención a esa tarea durante ese periodo. La diferencia fue inmediata. La productividad se disparó, la claridad aumentó y sentí un control que antes parecía imposible. Comprendí que el enfoque no es solo una habilidad, es una forma de respeto hacia uno mismo, hacia tus objetivos, hacia tu vida. El enfoque es también un filtro. Cada vez que decides dónde colocar tu atención, decides qué crece y qué muere en tu vida. Si te concentras en lo trivial, tu progreso se estanca. Si eliges lo significativo, incluso pequeñas acciones producen resultados enormes. Por ejemplo, en mis entrenamientos y estudios, aprendí que no importa cuántas horas trabajes, sino qué tan intensamente y conscientemente las emplees. 1 hora de atención plena vale más que 5 horas de dispersión. La mente es como un láser. Concentrada, puede cortar lo imposible. Dispersa, se pierde en la niebla. Además, el enfoque te protege emocionalmente. Cuando tu atención se fragmenta, tu energía mental se dispersa y las emociones te gobiernan. Te vuelves reactivo, ansioso, fácilmente distraído por lo que no importa, pero cuando entrenas tu mente para enfocarse, empiezas a dirigir tu energía, a priorizar, a actuar con intención, te vuelves dueño de tu tiempo y de tus decisiones, y esa claridad genera poder real y sostenido. No hay sensación más liberadora que la de saber que tu mente está alineada con tus objetivos, que cada pensamiento, cada acción, cada minuto tiene propósito. El enfoque también es un hábito. Al principio duele. Sentirás ansiedad, incomodidad, ganas de ceder a la distracción. Eso es normal. Es la resistencia de tu mente vieja, acostumbrada al caos. Pero cada día que sostienes tu atención, entrenas tu capacidad de concentración y fortaleces tu identidad. En 7 días puedes cambiar radicalmente tu capacidad de enfoque y con ello tu capacidad de crear resultados extraordinarios. Cuando entiendes que cada segundo invertido con atención plena es un ladrillo en la construcción de tu futuro, la dispersión deja de ser atractiva y el enfoque se convierte en tu superpoder. Y eso es lo que separa a los hombres comunes de los hombres que se vuelven irreconocibles. Durante mucho tiempo yo también creía que el dolor era algo a evitar, un obstáculo que limitaba mi progreso. Cada vez que enfrentaba cansancio, rechazo o frustración, mi impulso era dar un paso atrás, buscar la comodidad y posponer el esfuerzo. Pero con los años aprendí algo que cambió mi forma de ver la vida. El dolor no es enemigo, es entrenamiento. Es un maestro silencioso que te revela de qué estás hecho, que te muestra los límites que aún no has superado y te obliga a crecer donde antes te habrías rendido. Recuerdo cuando comencé a entrenar de manera intensa, cada día sentía mi cuerpo resistirse, cada músculo quemaba, cada respiración era un recordatorio de que podía ceder, pero no lo hice. Aprendí a decirme: este dolor es la señal de que estoy construyendo algo más fuerte, que estoy moldeando mi carácter y mi voluntad. No era solo fuerza física lo que estaba ganando, sino disciplina, resiliencia y confianza en mí mismo. Cada repetición dolorosa, cada kilómetro recorrido, cada minuto extra que me exigía, se convirtió en un ladrillo en la construcción de mi versión más fuerte. El dolor tiene un lenguaje propio. Te dice: aquí es donde termina tu zona de confort. Aquí es donde realmente comienzas a crecer. La mayoría huye, buscando resultados sin esfuerzo, progreso sin sacrificio, satisfacción sin incomodidad, y por eso permanecen iguales. Los hombres que transforman su vida no buscan evitar el dolor, lo abrazan, lo usan, lo convierten en combustible. Cada desafío que enfrentan, cada situación incómoda, cada resistencia encontrada, se transforma en entrenamiento para su mente y su espíritu. No se trata de glorificar el sufrimiento, sino de reinterpretarlo. Cuando tu mente cambia, el dolor se vuelve indicativo de avance, no de fracaso.
Por ejemplo, en momentos de estrés laboral o personal, aprendí a mirar la incomodidad como un entrenamiento mental. Cada presión, cada dificultad, cada crítica recibida se convierte en la oportunidad de reforzar mi paciencia, mi claridad y mi determinación. Lo que antes me hubiera hecho quebrar ahora me hace más fuerte. El dolor también revela tu verdadera identidad. Cuando todo es fácil, no sabes de qué estás hecho. Es solo en la resistencia, en el esfuerzo, en la lucha, donde descubres tu fuerza interna. Durante esta semana enfrentarás cansancio, dudas, emociones que querrán desviarte. Pero cada vez que eliges persistir, cada vez que decides actuar a pesar del malestar, estás entrenando tu carácter. No es temporal, es duradero. Aprender a convivir con el dolor, a usarlo en lugar de huir, cambia radicalmente tu percepción del mundo y de ti mismo. La incomodidad se convierte en señal de progreso, el esfuerzo en motor de transformación y la resistencia en prueba de tu fortaleza. Cada día que soportas un poco más, cada desafío que aceptas sin rendirte, cada momento en que transformas la dificultad en entrenamiento te acerca a la versión irreconocible de ti mismo. El dolor no te detiene, te entrena, no te destruye, te fortalece. No es enemigo, es la vía hacia tu verdadera fuerza. Durante años creí que el cambio dependía únicamente de mi fuerza de voluntad, hasta que me di cuenta de algo que cambió por completo mi forma de crecer. Tu entorno puede impulsarte o frenarte, y la diferencia es abismal. No basta con tener disciplina, enfoque y objetivos claros si el espacio donde vives, las personas que te rodean y la información que consumes trabajan en tu contra. Hace tiempo vivía rodeado de desorden, ruido constante y personas que no compartían mis aspiraciones. Me sentía frustrado, fatigado, como si mi energía se evaporara sin importar cuánto me esforzara. Entonces comprendí, si quiero ser irreconocible en una semana, debía diseñar un entorno que me sirviera, no que me saboteara. El primer paso fue el espacio físico. Mi habitación, mi escritorio, incluso mi cocina estaban llenos de cosas que no aportaban valor. Cada objeto fuera de lugar era un recordatorio silencioso de tareas pendientes, distracciones y caos. Empecé a limpiar, organizar y eliminar lo innecesario. Cada elemento que quitaba liberaba energía mental. Esa claridad externa se tradujo en claridad interna. Descubrí que un entorno ordenado no solo facilita la concentración, sino que también fortalece tu disciplina, porque elimina microdecisiones que desgastan tu mente y permite que tu atención se enfoque en lo realmente importante. Luego evalué a las personas que me rodeaban. Noté que algunas conversaciones drenaban mi energía, que ciertos amigos me arrastraban a hábitos mediocres y que otras personas solo hablaban de quejas y problemas sin soluciones. Aprendí a poner límites sin culpa, a acercarme a quienes me inspiraban y a reducir la exposición a quienes frenaban mi crecimiento. Este cambio fue tan poderoso que en pocas semanas mi motivación y claridad aumentaron. Tu entorno social puede ser el viento a favor que te impulsa o el ancla que te detiene. Elegir con quién compartes tu tiempo es una decisión estratégica. El entorno invisible también importa. Tu rutina, tus horarios, lo que consumes diariamente. Durante esta semana diseñé bloques de tiempo sin interrupciones para estudiar, trabajar y entrenar. Apagué notificaciones, me alejé de redes sociales sin valor y seleccioné contenido que realmente alimentara mi mente. Cada decisión consciente sobre a qué le daba atención fortalecía mi foco y mi energía. Descubrí que incluso pequeñas acciones, como leer 15 minutos de un libro poderoso cada día, podían cambiar mi mentalidad y ritmo de vida en poco tiempo. Tu entorno no tiene que ser perfecto, pero sí funcional. No necesitas la oficina ideal ni la casa de tus sueños para comenzar. Necesitas claridad, orden y una estructura que te permita avanzar. Cada objeto, cada persona, cada hábito que mantienes debe responder a la pregunta, ¿me impulsa o me frena? Y si no te impulsa, elimínalo. Esta es la diferencia entre quienes sueñan y quienes actúan, entre quienes se quedan atrapados y quienes se vuelven irreconocibles. Cuando alineas tu entorno con tu propósito, todo empieza a fluir. Tu mente, tu energía y tu disciplina trabajan a tu favor.
Y cuando tu entorno trabaja contigo, no hay fuerza externa que pueda detener tu transformación. Durante mucho tiempo pensé que podía entrenar mi mente sin prestarle atención a mi cuerpo, que la claridad y la fuerza mental provenían únicamente de leer, meditar o trabajar largas horas, pero pronto descubrí que no podía sostener mi enfoque ni mi energía si mi cuerpo estaba agotado, débil o desordenado. Tu cuerpo es el vehículo de tu propósito, y si no lo fortaleces, se convierte en el primer obstáculo que te detiene. Recuerdo una época en que pasaba días enteros frente a la computadora, descuidando la alimentación, el sueño y el movimiento. Me sentía frustrado, disperso, incapaz de tomar decisiones firmes. Aprendí entonces que para tener una mente fuerte, primero debes construir un cuerpo disciplinado. Cada mañana decidí moverme, aunque fueran solo 20 minutos. Empecé con caminatas, ejercicios simples y respiración consciente, y con el tiempo añadí entrenamiento de fuerza y resistencia. Lo que descubrí fue más profundo que la mejora física. Cada vez que exigía esfuerzo a mi cuerpo, mi mente también se fortalecía. Aprendí a resistir la incomodidad, a enfrentar la fatiga y a mantener la concentración aun cuando mi cuerpo pedía descanso. Esa relación entre cuerpo y mente es inseparable. Un cuerpo entrenado te permite mantener la claridad cuando el estrés y la presión intentan derribarte. La alimentación también juega un papel crucial. Durante años subestimé cómo lo que comemos afecta nuestro pensamiento y energía. Experimenté con eliminar comida procesada, reducir azúcares y tomar suficiente agua. La diferencia fue inmediata. Mi mente se sentía más alerta, mis emociones más estables y mi capacidad de enfoque se multiplicó. Comer limpio no es castigo, es respeto por tu cuerpo y por tu potencial. Cada elección que haces con tu cuerpo es una inversión directa en tu fortaleza mental. El descanso es otro pilar que no podemos ignorar. Muchos hombres confunden productividad con agotamiento, y yo fui uno de ellos. Pasaba noches trabajando hasta que mi cuerpo colapsaba, creyendo que estaba avanzando. Pero descubrí que dormir bien y desconectarme estratégicamente recarga la mente, consolida la disciplina y permite que la energía fluya. Un cuerpo descansado es una mente que puede sostener decisiones difíciles, claridad en momentos de caos y resistencia ante la presión. Además, eliminar pequeñas adicciones y hábitos que fragmentan tu energía es vital. El exceso de café, el uso compulsivo del teléfono, la falta de movimiento y los malos hábitos de sueño debilitan tu voluntad. En mi experiencia, purificar estos elementos fue como limpiar un río obstruido. La energía comenzó a fluir con fuerza, mi mente se volvió más enfocada y mi disciplina más sólida. Cuando cuerpo y mente trabajan en armonía, la transformación se vuelve tangible. El cansancio ya no te detiene. Las distracciones pierden poder y las decisiones difíciles se vuelven naturales. Un cuerpo disciplinado sostiene una mente fuerte y juntos crean la base para volverte irreconocible. Si quieres transformar tu vida en una semana, comienza honrando tu cuerpo, porque la fuerza que construyes en él será la que impulse cada pensamiento, cada acción y cada logro que desees alcanzar. Durante años viví en la comodidad de lo suficiente, creyendo que cumplir con lo básico era suficiente para sentirme bien conmigo mismo. Pero pronto descubrí que esa mentalidad me mantenía atrapado, que la mediocridad silenciosa era la que robaba mis sueños sin que siquiera me diera cuenta. Me levantaba cada día haciendo lo mínimo, aceptando excusas y justificando mis resultados con frases como «es suficiente» o «ya lo haré mañana», hasta que un día, al mirar mi reflejo en el espejo, sentí una incomodidad profunda. No estaba viviendo cerca de mi verdadero potencial. Fue entonces cuando entendí que la transformación no se trata de hacer un poco más, sino de elevar tus estándares hasta que la mediocridad ya no sea tolerable. Elevar tus estándares significa no aceptar menos de ti mismo, incluso cuando nadie te observa. Recuerdo que cuando decidí entrenar con intensidad, no lo hice solo para verme mejor, sino para demostrarme que podía mantener la constancia sin buscar aprobación. Cada hora de entrenamiento, cada sacrificio de comodidad, cada elección consciente de hacer lo correcto en lugar de lo fácil, se convirtió en una declaración silenciosa
de mis nuevos estándares. No era suficiente entrenar un poco o leer algo de vez en cuando. Si iba a cambiar, debía hacerlo con la máxima exigencia hacia mí mismo. Esta exigencia se extiende a todos los aspectos de la vida. Cómo hablas, cómo trabajas, cómo piensas. Si aceptas excusas, estás aceptando mediocridad. Si toleras hábitos débiles, estás limitando tu potencial. En mi experiencia, elevar los estándares significa revisar cada acción diaria y preguntarte, ¿esto me acerca a la persona que quiero ser o me mantiene en la versión antigua de mí mismo? Y si la respuesta es negativa, eliminarlo o corregirlo es un proceso constante de refinamiento, no de perfección, pero sí de coherencia con lo que realmente valoras. Al elevar tus estándares, también cambiarás cómo te relacionas con el tiempo y las personas. Noté que cuando exigía excelencia de mí mismo, mi tolerancia a distracciones y pérdida de tiempo disminuía. Empecé a decir no a lo que no contribuía a mi crecimiento y sí a lo que alineaba con mi visión. Esta claridad no solo me liberó de la mediocridad, sino que me permitió tomar decisiones más rápidas, enfocadas y efectivas. La incomodidad que sientes al mirar tu vida y darte cuenta de que aún puedes más es una señal de que tus estándares están creciendo. Esa incomodidad no es negativa, es combustible. Cada día que eliges elevar tu nivel y rechazar lo fácil, entrenas a tu mente para aspirar a más, para rechazar la complacencia y para actuar desde la excelencia en lugar de la conveniencia. No se trata de ser perfecto ni de competir con otros, sino de ser más exigente contigo mismo que con nadie. Porque cuando tu estándar personal es alto, la mediocridad simplemente deja de ser una opción y esa decisión, mantenida durante una semana con disciplina y enfoque, puede marcar el comienzo de una versión irreconocible de ti mismo. Durante mucho tiempo trabajé sin dirección clara, simplemente moviéndome de tarea en tarea, esperando resultados sin entender realmente por qué hacía lo que hacía. Mis días estaban llenos de esfuerzo, pero al final me sentía vacío, como si toda esa energía se hubiera desperdiciado. Recuerdo noches en que me preguntaba, ¿para qué hago todo esto si no sé a dónde voy? Fue entonces cuando entendí algo fundamental. El esfuerzo sin propósito es simplemente desgaste, mientras que el esfuerzo con propósito transforma tu vida y le da sentido a cada acción. Encontrar tu propósito no significa descubrir un destino místico o esperar a que la vida te dé claridad. Significa decidir conscientemente hacia dónde quieres ir, qué quieres crear y por qué eso importa tanto que estés dispuesto a sacrificio y disciplina para lograrlo. Recuerdo cuando decidí enfocarme en ayudar a otros a descubrir su potencial. Cada libro que leía, cada conferencia que preparaba, cada hora que entrenaba mi mente y mi cuerpo tenía un sentido claro. Era una inversión directa en cumplir esa misión. De repente, las acciones que antes me parecían rutinarias o agotadoras se convirtieron en escalones hacia algo más grande, algo que importaba. El propósito actúa como un filtro que transforma lo mundano en extraordinario. Cuando sabes por qué haces algo, incluso las tareas difíciles, los sacrificios y las incomodidades se vuelven soportables, porque están alineadas con algo más grande que tú. Recuerdo un momento en que entrenaba a altas horas de la noche, cansado y con ganas de rendirme. Pensé en las personas que dependían de mi ejemplo, en cómo mi disciplina podía inspirarlas. Esa visión me dio energía, y lo que antes era solo agotamiento, se volvió una oportunidad para crecer y demostrar compromiso. Vivir con propósito también te da claridad ante las decisiones. Todo lo que haces, desde cómo gastas tu tiempo hasta con quién te rodeas, se filtra a través de esa lente. En mi experiencia, cuando comencé a priorizar acciones que alineaban con mi propósito, noté una transformación inmediata. El tiempo se volvió más valioso, las distracciones menos atractivas y mi energía más concentrada. Cada acción se convirtió en un paso consciente hacia un objetivo significativo, y no en simples movimientos mecánicos que consumen vidas sin dejar legado. El propósito convierte el sacrificio en orgullo, la fatiga en fuerza y la incomodidad en crecimiento. Las dificultades dejan de ser obstáculos para convertirse en entrenamientos para tu carácter. Cuando comprendí esto, empecé a disfrutar del proceso, no solo del resultado. Incluso los errores y los tropiezos
adquirieron valor, porque cada lección me acercaba a la versión de mí mismo que quería construir. No necesitas una vida entera para descubrir tu propósito, solo la disposición de mirarte a ti mismo con honestidad y preguntar ¿qué haría aunque nadie me vea? ¿Qué actividad me da energía solo de pensar en ella? ¿Qué podría impactar a otros si me comprometo de verdad? Las respuestas aparecen cuando actúas con intención y cuando alineas tu... A veces la vida te arrincona en un lugar donde cuando miras alrededor no hay nadie y es en ese silencio donde escuchas una verdad incómoda. Si no te rescatas tú, nadie vendrá a hacerlo. Recuerdo una noche en la que pensé que todo estaba perdido. Ni amigos, ni familia, ni ánimo, solo yo y mi miedo. Pero también descubrí algo. Cuando estás solo, ya no tienes a quién culpar y eso te vuelve peligroso para tus propias excusas. Porque ahí empieza el verdadero crecimiento, ese que no necesita testigos para ser real. La soledad revela quién eres realmente y lo hace de una manera tan honesta que a veces duele. Cuando todos se van, cuando nadie responde tus mensajes, cuando ya no tienes a quién impresionar ni de quién recibir aprobación, te quedas frente a una versión de ti mismo que normalmente escondes detrás del ruido. Recuerdo una etapa de mi vida en la que creía que estaba rodeado de amigos, de apoyo, de equipo. Bastó un momento difícil para descubrir que muchos solo estaban ahí para las risas, no para las batallas. Y cuando ese círculo se deshizo, al principio sentí abandono, pero después entendí que lo que en realidad estaba quedando expuesto era mi carácter, mi disciplina, mis verdaderas intenciones o la falta de ellas. La soledad funciona como un espejo que no distorsiona, que no maquilla, que no te permite escapar. Cuando estás solo no puedes culpar al jefe, ni a la familia, ni al clima, ni al mundo. Te ves obligado a preguntarte ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué decisiones estoy tomando cuando no tengo a nadie mirando? Y ahí empiezas a descubrir qué tan coherente eres entre lo que dices y lo que haces. Porque no es difícil ser disciplinado cuando alguien te observa. Lo difícil es mantenerte firme cuando nadie te ve. No es difícil decir que tienes sueños. Lo difícil es trabajar en ellos sin aplausos. No es difícil hablar de responsabilidad. Lo difícil es sostenerla. Cuando no hay testigos, a veces la soledad también te muestra tus sombras, tu impaciencia, tu necesidad constante de atención, tus miedos que intentas callar con compañía, tus inseguridades disfrazadas de chistes. Recuerdo un día en que me di cuenta de que yo le tenía miedo al silencio. Me desesperaba estar conmigo mismo porque cada minuto a solas me recordaba las cosas que estaba evitando enfrentar. Pero fue justo ahí donde comenzó mi crecimiento. Empecé a notar cómo reaccionaba ante los problemas, cómo manejaba la frustración, cómo me hablaba internamente, cómo me criticaba o cómo me apoyaba. La soledad me enseñó que no puedes construir una vida sólida si por dentro estás quebrado y que nadie más puede hacer ese trabajo por ti. También me mostró mis fortalezas. Me di cuenta de que tenía más capacidad de resistir de lo que pensaba, más ideas de las que me permitía escuchar, más valentía de la que había querido aceptar. Muchas veces buscamos compañía para no sentirnos vulnerables, cuando en realidad es en la vulnerabilidad donde aparece la fuerza más pura. Es en esos momentos donde eliges si te derrumbas o te reconstruyes. Y ahí está la magia. La soledad te muestra tu peor versión, pero también te permite construirla mejor. Cuando entiendas que estar solo no es un castigo, sino una oportunidad, dejarás de huir de ti y empezarás a encontrarte. Porque solo cuando te conoces profundamente puedes avanzar con seguridad, sin miedo, sin depender del apoyo de nadie para moverte. Esa es la libertad más grande. A veces avanzar solo duele más de lo que uno admite. No es un dolor físico, es ese silencio que se cuela en los huesos, esa sensación de que nadie entiende lo que estás intentando hacer, ese peso de tener que levantarte sin que nadie te felicite, sin que nadie te diga vas bien. Pero es precisamente ese dolor el que empieza a enseñarte lo que la comodidad nunca te dirá. Cuando tienes compañía, es fácil confundirte, es fácil dejarte llevar por la aprobación, por el ruido, por los aplausos, pero cuando te toca caminar solo, ahí aparece el maestro silencioso, el dolor, ese que no grita, pero transforma,
Recuerdo un momento de mi vida en el que tuve que avanzar completamente solo. Estaba en un país diferente, sin familia, sin amigos, casi sin entender el idioma. Cada día parecía un reto nuevo y no había nadie a quien llamar para pedir consejo o para desahogarme. Al principio pensaba que era una injusticia, pensaba ¿por qué a mí? Pero con el tiempo entendí que ese dolor era la escuela que necesitaba. Ese silencio me obligó a escucharme por dentro, a preguntarme qué tan fuerte era mi deseo y qué tan real era mi propósito. Descubrí que uno no crece cuando alguien lo empuja, uno crece cuando no tiene otra opción que avanzar. Y el dolor hace eso, te obliga a avanzar cuando la motivación no es suficiente. Te obliga a organizarte, a corregirte, a exigirte más de lo que creías posible. Un día te das cuenta de que el dolor ya no te hiere, ahora te entrena. Esa misma carga que antes te hacía dudar, ahora te hace resistente. Esa misma soledad que antes te hacía llorar, ahora te vuelve capaz de tomar decisiones sin miedo a quedar mal con nadie. En muchas charlas jóvenes me han preguntado, ¿cómo sé si voy bien si nadie está conmigo? Y siempre les digo lo mismo, cuando avanzas solo, no dependes de la aprobación de nadie, dependes únicamente de tu disciplina. Esa es la victoria más grande. Porque en un mundo donde todos buscan aplausos, ser capaz de caminar sin ellos es un superpoder. El maestro silencioso te enseña a no rendirte, te enseña a ser fiel a lo que quieres, no a lo que los demás esperan de ti. Y cuando finalmente alcanzas algo, cuando ves un avance real, cuando logras pararte en un nivel más alto del que estabas, nadie va a entender por qué sonríes, pero tú sí, porque conoces el precio. Conoces las noches difíciles, conoces los días sin apoyo, conoces los momentos en los que pensaste en dejarlo todo y lo más importante, sabes que llegaste ahí gracias a ti y no gracias a alguien que te sostuvo. Ese dolor silencioso no vino para destruirte, vino para convertirte en alguien que ya no necesita que lo empujen para seguir adelante. Y cuando entiendes eso, todo cambia. Hoy, si estás caminando solo, no te asustes. Puede que duela, pero ese dolor es el maestro más honesto que tendrás en la vida, porque te enseña sin mentiras, sin adornos y sin aplausos, pero te transforma para siempre. A veces creemos que avanzar depende de tener a las personas correctas, de que alguien nos motive, de que alguien nos empuje, de que alguien nos diga qué hacer o cuándo empezar. Pero la verdad, aunque duela aceptarla, es simple. Si dependes de otros para moverte, nunca llegarás lejos. Porque la gente cambia, se cansa, se va, tiene sus propios problemas y sus propias prioridades. Y no puedes poner tu destino en manos de alguien que ni siquiera puede sostener el suyo. El verdadero crecimiento empieza cuando decides caminar sin esperar que alguien más te lleve de la mano. En mi vida he visto esto muchas veces. Recuerdo cuando era joven y esperaba que alguien me acompañara en cada proyecto. Si quería empezar algo nuevo, buscaba un amigo. Si quería hacer ejercicio, esperaba a que alguien dijera que sí. Si iba a estudiar, necesitaba que alguien estuviera conmigo. Y así pasaban los días, esperando. Hasta que un día entendí que estaba sacrificando mi futuro por la comodidad de no estar solo. Cuando uno depende de otros, siempre termina avanzando al ritmo del más lento, al ritmo del más inseguro, o peor aún, al ritmo del que nunca quiere empezar. Hay personas que te quieren sí, pero no están dispuestas a caminar contigo. Y no por maldad, sino porque cada quien tiene su propio camino. Y tú no puedes frenar el tuyo esperando que alguien se decida. En un punto de mi vida tuve que aceptar que nadie iba a soñar mis sueños por mí, nadie iba a luchar mis batallas, nadie iba a levantarse temprano por mí, nadie iba a sacrificar lo que yo debía sacrificar. Ese momento fue doloroso pero liberador. Descubrí que cuando uno deja de depender de otros empieza a tener una fuerza que no sabía que existía. También he conocido jóvenes que dicen voy a empezar cuando mi amigo esté listo, cuando mi pareja me apoye, cuando mis padres entiendan lo que quiero. Y yo siempre les pregunto, ¿y si nunca lo hacen? ¿Vas a desistir? ¿Vas a renunciar? ¿Vas a quedarte detenido esperando la aprobación que quizá nunca llegue? La vida se vuelve más ligera cuando dejas de buscar permisos y empiezas a tomar decisiones. Cuando entiendes que nadie puede detenerte si tú decides avanzar. No se trata de ser egoísta, se trata de ser responsable, porque cuando tú caminas por tu cuenta, la gente que realmente está destinada a acompañarte aparece, pero aparece en el camino, no en la espera.
La independencia emocional y la disciplina personal atraen a los que están en tu misma frecuencia. No necesitas arrastrar a nadie, necesitas caminar. No necesitas convencer a nadie, necesitas avanzar. No necesitas apoyo para empezar, necesitas voluntad. Llegará un día en el que mirarás hacia atrás y te darás cuenta de que tu mayor progreso comenzó cuando dejaste de esperar a los demás. Ese día entenderás que no era falta de apoyo, era falta de decisión. Y cuando decides moverte por ti mismo, ningún obstáculo tiene la fuerza de detenerte, porque quien se impulsa desde dentro siempre llega más lejos. Hay algo poderoso en avanzar sin testigos, en trabajar sin aplausos, en esforzarse incluso cuando nadie está mirando. Al principio puede sentirse vacío, frustrante, incluso injusto. ¿Quieres que alguien reconozca tu sacrificio, tu disciplina, tus madrugadas en soledad? Pero la realidad es que la verdadera transformación ocurre lejos de los ojos de los demás, en ese espacio silencioso donde nadie puede verte luchar, fallar o volver a levantarte. Yo mismo lo aprendí cuando empecé a entrenar para alcanzar metas que parecían imposibles. No había espectadores, no había aplausos, solo yo y la decisión de seguir. Recuerdo los días en que trabajaba hasta tarde en mis proyectos, revisando, corrigiendo, mejorando cada detalle, mientras todos dormían o disfrutaban de su tiempo libre. Nadie lo notaba, nadie lo celebraba. La tentación de abandonar era enorme, porque el reconocimiento externo no existía, pero algo cambió cuando entendí que no estaba trabajando por los demás, sino por mí mismo. Cada esfuerzo silencioso era un ladrillo que construía mi fortaleza interior, una base que nadie podía quitarme, una confianza que no dependía de aplausos ni elogios. Avanzar sin testigos también significa aprender a sostenerte en tu propia disciplina. Hay días en los que no te sientes motivado, días en los que el cansancio pesa y la duda susurra. Vale la pena seguir. Cuando no hay nadie alrededor para empujarte, para motivarte, para aplaudir tus logros, esos son los días que realmente definen tu carácter. En esos momentos, aprendí a mirar dentro de mí mismo y preguntarme, ¿quieres rendirte o quieres crecer? La respuesta no dependía de otros, dependía de mi decisión. También he visto a muchas personas detenerse porque no tenían reconocimiento externo. Comenzaban proyectos, se esforzaban y al no recibir elogios inmediatos abandonaban. La lección más importante que aprendí es que el éxito silencioso es el más duradero. Los resultados que obtienes cuando nadie está mirando son los que realmente forman tu esencia. La constancia sin espectadores desarrolla paciencia, resiliencia y autenticidad. Te enseña que tu valor no está en lo que otros perciben, sino en lo que tú sabes que has construido. Avanzar sin aplausos también significa aprender a disfrutar del proceso, no del premio visible. Cada día que entrenas, estudias, trabajas o mejoras algo en silencio, estás entrenando tu mente para no depender de la validación externa. Esa independencia te permite enfrentar cualquier desafío, porque has aprendido que lo que importa no es la mirada ajena, sino la consistencia de tus acciones. El camino silencioso es duro, sí, pero te prepara para cualquier escenario. Cuando llegue el momento de brillar, de mostrar resultados, lo harás con una fuerza que nadie puede cuestionar porque sabes lo que costó llegar allí. Y mientras otros esperan aplausos para moverse, tú ya estarás varios pasos adelante. La disciplina, la resiliencia y la confianza verdadera se construyen en la soledad de tu esfuerzo. No busques aprobación, construye tu grandeza en silencio. Porque quien avanza sin testigos, cuando finalmente llega el momento ya no necesita aplausos para saber que ganó. La autosuficiencia emocional no es algo con lo que se nace, es una habilidad que se desarrolla con disciplina, práctica y enfrentando la vida tal como es, sin filtros ni atajos. Al principio puede parecer imposible, ¿no? Yo mismo pasé por momentos en los que dependía de la aprobación de otros para sentirme seguro, para creer que estaba haciendo lo correcto, para validar mis esfuerzos. Cada mejor amigo que se alejaba, cada crítica que dolía más de lo esperado me dejaba sintiéndome frágil, inseguro, como si el mundo se viniera abajo. Fue en esos momentos cuando comprendí que esperar que otros sostuvieran mi ánimo
Era un lujo que la vida rara vez ofrece. Aprender a ser emocionalmente autosuficiente implica reconocer que tus emociones, tus respuestas y tu bienestar no pueden depender del comportamiento de los demás. Recuerdo un proyecto que emprendí solo, donde nadie me apoyaba ni me alentaba. Cada día era un desafío. Los problemas surgían, la presión aumentaba y la tentación de rendirme era constante. Si hubiera esperado que alguien me levantara, hubiera fracasado. Fue allí donde comprendí algo vital. Nadie puede darme estabilidad emocional si yo mismo no la construyo. La autosuficiencia es entrenar tu mente para sostenerte, incluso cuando todo a tu alrededor parece derrumbarse. Ser autosuficiente emocionalmente no significa ser frío o indiferente. No se trata de cerrar tu corazón, sino de aprender a regular tus emociones, de no permitir que las opiniones, críticas o la ausencia de reconocimiento te paralicen. Por ejemplo, recuerdo un momento en que me enfrenté a un rechazo muy duro en un proyecto profesional. Antes, esto me habría hundido. Hoy, gracias a la práctica de la autosuficiencia, me permitió analizar la situación con claridad, aprender de los errores y seguir avanzando sin sentir que mi valor dependía de esa aprobación. Esta habilidad se cultiva enfrentando los miedos y la incomodidad. Cada vez que eliges no depender de los demás para sentirte motivado, para superar la frustración o para manejar la tristeza, estás entrenando tu mente y tu corazón. Te vuelves fuerte, resiliente y confiado en tus propias capacidades. Yo solía pensar que la fuerza emocional era innata, pero entendí que se construye paso a paso, con cada decisión consciente de no ceder ante la necesidad de aprobación o validación externa. La autosuficiencia emocional también te permite tomar decisiones más claras y alineadas con tu propósito. Cuando dependes de otros para sentirte bien, tus acciones se vuelven reactivas, buscando complacer o evitar desaprobación. Cuando eres emocionalmente autosuficiente, actúas con claridad, consistencia y convicción. Cada acción se convierte en una expresión de tu propia voluntad, no en una respuesta a la expectativa ajena. Es un proceso, no un resultado instantáneo. Pero cada día que aprendes a sostener tu ánimo, cada desafío que enfrentas sin buscar consuelo externo, cada vez que eliges avanzar a pesar de la incomodidad emocional, fortaleces esta habilidad. Con el tiempo, descubres que la libertad emocional es más poderosa que cualquier recurso externo. No hay caída que te destruya, no hay ausencia que te frene, no hay opinión que determine tu valor. La autosuficiencia emocional no es un regalo que recibes, es una fuerza que construyes, y cuando la alcanzas, nada ni nadie puede quitarte la calma, la determinación y la claridad para seguir adelante. La soledad no es simplemente estar sin compañía, es un filtro que muestra con claridad qué nos impulsa y qué nos detiene. Recuerdo una etapa de mi vida en la que, rodeado de amigos, compañeros de trabajo y conocidos, sentía un constante ruido que me impedía concentrarme en lo que realmente importaba. Tenía actividades, conversaciones, opiniones ajenas y compromisos que consumían mi energía, y a pesar de estar acompañado, no avanzaba. Fue en los momentos en los que me quedé solo, en los silencios de la noche y en las mañanas sin distracciones, que empecé a ver con claridad qué cosas de mi entorno realmente me ayudaban y cuáles solo me estancaban. En la soledad, cada pensamiento se amplifica, cada decisión pesa más y cada emoción se siente con intensidad. Allí descubrí que muchas relaciones, hábitos y ocupaciones que creía indispensables eran en realidad cadenas invisibles que me impedían crecer. Por ejemplo, solía rodearme de personas que compartían mis gustos, pero no mis aspiraciones. Nos divertíamos, sí, pero no nos retábamos ni nos exigíamos a mejorar. Cuando dejé de depender de su aprobación y pasé tiempo conmigo mismo, comencé a identificar qué amistades me impulsaban a ser mejor y cuáles simplemente consumían mi tiempo y energía. Esa claridad solo se obtiene en la soledad, porque cuando nadie más habla, tu mente empieza a escuchar lo que realmente importa. La soledad también revela los hábitos que te fortalecen frente a los que te debilitan. Durante un periodo en el que trabajaba en un proyecto importante sin supervisión ni apoyo, me di cuenta de que algunas rutinas que había adoptado eran una pérdida de tiempo. Revisaba redes sociales compulsivamente
Me distraía con cosas sin sentido y buscaba constantemente validación externa. Pero al pasar tiempo solo y enfocarme en mi propósito, eliminé esas conductas y reforcé aquellas que me acercaban a mis objetivos. La soledad actúa como un filtro brutal y aunque al principio duele, permite que la energía se concentre solo en lo que impulsa. Aprender a usar la soledad como filtro requiere honestidad y valentía. No siempre es cómodo mirar a tu alrededor y reconocer que ciertos hábitos, relaciones o pensamientos te estancan. Yo tuve que enfrentar momentos en los que entendí que para avanzar debía dejar de lado ciertas amistades, rutinas e incluso comodidades. Cada decisión de eliminar lo que no sumaba, aunque difícil, me acercó más a la versión de mí que quería ser. La soledad entonces no es ausencia, sino revelación. Separa lo esencial de lo innecesario, el impulso de la carga, el propósito de la distracción. Cada vez que decides permanecer firme en tu camino, incluso cuando nadie te observa. Cada vez que aceptas la incomodidad de estar solo para escuchar tu voz interior, estás utilizando la soledad como filtro. Descubres quién y qué realmente merece tu tiempo, tu energía y tu compromiso. Aprendes a soltar lo que te frena y a abrazar lo que te impulsa. Y cuando eso ocurre, tu crecimiento se vuelve inevitable, porque solo lo que te fortalece permanece y lo que te debilita desaparece. La soledad es un filtro que no engaña. Te enseña a priorizar, a enfocarte y a avanzar sin excusas. La soledad puede sentirse como un vacío que pesa, como un espacio donde nadie aplaude, nadie corrige y nadie te empuja. Al principio, esa sensación puede ser dolorosa y aterradora porque estamos acostumbrados a buscar apoyo externo, a depender de la motivación de los demás. Recuerdo una etapa de mi vida en la que trabajaba en proyectos importantes sin tener un mentor ni compañeros que me guiaran. Al principio me sentí perdido, dudé de mis decisiones y casi renuncio en varias ocasiones. Sin embargo, fue justamente en esos momentos de aislamiento donde descubrí algo fundamental. La soledad podía transformarse en disciplina y esa disciplina cambiaría mi destino. Convertir la soledad en disciplina significa tomar acción aun cuando nadie observa, trabajar aun cuando nadie lo nota y mantener tus hábitos aunque el mundo no te premie. Yo solía levantarme a las 5 de la mañana, incluso cuando no había nadie que me obligara a hacerlo, y entrenaba mi mente y mi cuerpo en silencio. Al principio parecía inútil porque no había reconocimiento ni aplausos. Pero con el tiempo, cada esfuerzo silencioso se convirtió en un ladrillo que edificaba mi carácter y mi capacidad de lograr objetivos. Esa disciplina nacida de la soledad es la que separa a quienes sueñan de quienes logran. La disciplina que surge de la soledad no depende de la emoción ni de la motivación momentánea. Cuando nadie te empuja, aprendes a ser tu propio motor. Aprendes a levantarte incluso cuando estás cansado, a seguir avanzando aunque el progreso sea lento y a mantener el rumbo cuando todo parece indicar que es más fácil detenerse. Por ejemplo, mientras estudiaba solo para mejorar mis habilidades, enfrenté días de frustración donde parecía que nada avanzaba. Sin embargo, cada día que persistía, cada hora que dedicaba sin buscar reconocimiento externo, reforzaba mi resiliencia y transformaba mis resultados futuros. Además, convertir la soledad en disciplina te enseña a priorizar lo que realmente importa. Cuando estás solo, no hay distracciones innecesarias, no hay presión social, no hay comparaciones. Descubres qué hábitos te impulsan y cuáles te frenan. Yo aprendí a eliminar actividades que me consumían tiempo y energía y a enfocarme en lo que generaba progreso tangible. Cada pequeño acto disciplinado, realizado en silencio, se acumula y construye un poder interno que no depende de nadie. Ese poder es el que te sostiene en los días difíciles y te permite tomar decisiones difíciles sin vacilar. Lo más importante es entender que esta disciplina no es un castigo, es una inversión en tu futuro. Mientras otros buscan consuelo, excusas o compañía constante, tú aprendes a ser autosuficiente, a confiar en tu fuerza interior y a crear resultados sostenibles. Esa disciplina silenciosa se convierte en un hábito imparable, porque ya no depende de la aprobación de otros, sino de tu compromiso contigo mismo. Cada vez que eliges trabajar en soledad, cada vez que decides avanzar sin aplausos, estás transformando tu destino. Esa capacidad de sostener tu propio esfuerzo, incluso cuando nadie lo nota,
es lo que define quién llegará lejos y quién se quedará esperando apoyo. La soledad es el taller donde se forja la disciplina que cambia tu vida, y esa disciplina es la llave que abre el camino hacia tu verdadera grandeza. Muchas personas confunden la independencia con estar solo, con aislamiento, con desconexión del mundo. Pero la verdad es que la independencia no es ausencia de compañía, es dominio personal. Es tener el control de tus emociones, de tus decisiones y de tu tiempo sin depender de nadie más para avanzar. Recuerdo cuando empecé a emprender mis primeros proyectos, no tenía un equipo, no tenía mentores, a veces ni siquiera amigos que creyeran en lo que estaba haciendo. Al principio sentí miedo y soledad, pero pronto entendí que esa independencia era una oportunidad, no un castigo. Ser independiente significa poder sostener tus sueños aun cuando nadie más lo entiende. Significa tomar decisiones difíciles sin buscar aprobación, seguir adelante aunque el camino esté lleno de incertidumbre y no esperar que nadie te empuje para levantarte. Aprendí que cada vez que me apoyaba solo en mi juicio y en mi disciplina, mi confianza crecía. Esa confianza no es arrogancia, es dominio personal. La capacidad de saber que aunque todo a tu alrededor cambie, tú tienes el control sobre tu actitud, tus acciones y tu perseverancia. La independencia también implica ser dueño de tu energía. Muchas veces perdemos fuerza emocional intentando complacer, impresionando o dependiendo de los demás para sentirnos bien. Recuerdo cómo en mis primeros años cada crítica o cada rechazo me afectaba profundamente, pero con el tiempo aprendí a filtrar esas influencias externas y a centrarme en lo que realmente podía controlar: mis hábitos, mi enfoque y mi progreso. Esa es la verdadera libertad. No dejar que el estado de ánimo de otros defina el tuyo, no permitir que la validación externa dicte tus pasos. Ser independiente no significa rechazar relaciones o apoyo, sino no depender de ellos. Puedes trabajar con otros, aprender de otros, compartir tus logros, pero tu capacidad de avanzar no debe descansar en manos ajenas. Cuando entendí esto, comencé a sentir una fuerza que antes no conocía. Ya no me detenía por falta de aplausos, ya no dudaba por ausencia de guía. Incluso cuando me encontraba en situaciones difíciles, cuando los obstáculos parecían insuperables, podía confiar en mí mismo, en mis recursos internos y en mi disciplina. El dominio personal también se manifiesta en la resiliencia. Cada vez que tomas control de tu vida, que decides no depender de otros para motivarte o avanzar, estás entrenando tu mente y tu carácter. Yo enfrenté muchas noches de incertidumbre y cansancio, donde el miedo y la duda querían detenerme, pero la independencia me enseñó que podía sostenerme incluso en soledad y que cada pequeño esfuerzo sumaba para construir un futuro sólido y seguro. Al final, la independencia no es huir de la compañía, sino encontrar tu fortaleza interna. Es transformar la soledad en maestría personal, el silencio en claridad y los desafíos en oportunidad para crecer. Es ser suficiente para ti mismo mientras aún eres capaz de aprender, compartir y colaborar con otros sin perder tu centro. Cuando entiendes que la independencia es dominio personal, ya no temes estar solo. Sabes que aunque nadie esté a tu lado, tu camino sigue y tu destino depende de tu disciplina, tu enfoque y tu fuerza interior. Muchas personas creen que necesitan sentirse motivadas para avanzar, que la chispa emocional debe estar presente antes de tomar acción. Yo aprendí que esa creencia es un lujo que pocos pueden permitirse. La vida no espera que te sientas inspirado. Recompensa al que actúa incluso cuando no hay ganas, incluso cuando el cuerpo y la mente dicen hoy no. Recuerdo mis primeros días enfrentando proyectos grandes y desconocidos. No sentía entusiasmo, ni energía, ni aplausos a mi alrededor. Todo lo que tenía era la decisión de dar un paso más, de seguir aunque pareciera inútil. Actuar sin motivación significa entrenar tu disciplina para que funcione incluso en contra de tus emociones. Muchas veces nos paralizamos esperando sentir esa energía que nos impulse, pero la verdad es que la motivación es efímera, frágil y traicionera. Un día estás lleno de entusiasmo y al siguiente el miedo, el cansancio o la duda te paralizan.
Aprendí que confiar en la constancia es mucho más poderoso que esperar un estado emocional perfecto. Cuando me obligaba a trabajar, incluso en los días más duros, estaba construyendo un músculo interno que ningún obstáculo podía romper. La perseverancia. Recuerdo noches enteras en que trabajaba en silencio, sin que nadie lo notara, sin recibir mensajes de ánimo ni reconocimiento. La motivación no estaba allí, y a veces ni siquiera la claridad de los resultados. Pero cada acción que tomaba en esos momentos sumaba. Era invisible para todos, pero esencial para mi crecimiento. Con el tiempo, esos pequeños esfuerzos acumulados se convirtieron en logros visibles, en confianza inquebrantable y en la sensación de control sobre mi destino. Cada paso dado sin motivación fue un ladrillo en la construcción de mi independencia y fortaleza. Actuar sin esperar motivación también significa asumir responsabilidad absoluta. No puedes depender de discursos inspiradores, de aplausos de terceros o de la aprobación de tu entorno para moverte. La disciplina se convierte en tu motor interno. En mi experiencia, hubo momentos en los que los resultados no llegaban inmediatamente, cuando la incertidumbre era intensa y parecía que nada cambiaba. Sin embargo, persistir, aunque fuera solo por decisión y no por emoción, fue lo que hizo que eventualmente los resultados aparecieran. Esa es la recompensa de la acción constante. La vida reconoce al que sigue, al que no se detiene, aunque nadie lo vea ni lo entienda. Incluso hoy, en proyectos más grandes y desafiantes, sigo enfrentando días en los que no quiero actuar, en los que el miedo y la fatiga amenazan con detenerme. Pero la práctica de avanzar sin motivación me ha enseñado que cada pequeño paso importa, que cada esfuerzo constante se multiplica con el tiempo. La disciplina se vuelve tu mejor aliado y la acción tu arma más poderosa. La vida recompensa al que actúa, no porque siempre se siente inspirado, sino porque demuestra compromiso, resiliencia y responsabilidad. Cuando aprendes a moverte incluso sin motivación, te vuelves imparable. Y los resultados que parecen imposibles se convierten en tu nueva realidad. Muchos hombres temen avanzar solos porque creen que la soledad es sinónimo de vacío, que caminar sin compañía los dejará huecos, sin apoyo, sin energía. Yo he aprendido que esto no es cierto. Avanzar solo no significa llegar despojado. Significa llegar más fuerte, más consciente, más lleno de ti mismo. Recuerdo los primeros años de mi carrera, cuando emprendí proyectos sin nadie que me respaldara, sin mentores que me guiaran, sin aplausos que me confirmaran que iba por buen camino. Era fácil sentir miedo, duda y desánimo. Pero con cada paso que daba, aunque parecía insignificante, algo dentro de mí crecía. Cuando estás solo, te obligas a observarte sin distracciones, a escuchar tus pensamientos y a enfrentarte a tus emociones. Aprendes a identificar tus fortalezas y debilidades sin depender de la aprobación de nadie. Yo pasé semanas enteras trabajando en silencio, enfrentando problemas que no podía delegar, decisiones que nadie podía tomar por mí. Fue duro y muchas veces me cuestioné si realmente valía la pena seguir, pero fue precisamente en esos momentos donde descubrí que avanzar solo me nutría de algo que nadie podía darme: autoconfianza. Cada logro, aunque pequeño, se sentía como un descubrimiento, como un recordatorio de que podía sostener mi vida con mis propias manos. Avanzar solo también significa aprender a encontrar energía en lo que construyes internamente. No hay motivación externa, no hay reconocimiento instantáneo, no hay aplausos. Solo existe tu compromiso contigo mismo. Yo solía meditar sobre cada paso que daba, sobre cada pequeño progreso, celebrando internamente lo que otros no veían. Y fue en ese proceso donde entendí que la soledad no vacía, sino que llena, porque te permite conocerte, valorarte y crecer. Cada obstáculo superado sin ayuda externa era un recordatorio de que ya no dependía de nadie más para mover mi vida hacia adelante. Además, avanzar solo fortalece tu resiliencia. Cuando nadie más te sostiene, aprendes a sostenerte a ti mismo. Recuerdo un proyecto en el que invertí meses de trabajo y nadie cree en él, ni siquiera yo a veces. Pero al persistir, al aprender de cada error y al corregir cada fallo sin esperar guía externa, terminé alcanzando un resultado que superó mis expectativas. Esa sensación de logro es incomparable. No viene de lo que otros reconocen, sino de lo que tú mismo construyes. Esa es la riqueza que acumulas caminando solo. Conocimiento, experiencia,
fuerza y carácter. Avanzar solo te enseña que el verdadero soporte siempre está dentro de ti. Las personas pueden ir y venir, las oportunidades pueden tardar, las palabras de aliento pueden ser escasas, pero lo que construyes por ti mismo, lo que superas con tu propia determinación, nadie puede quitártelo. Cada paso que das en soledad te llena, te fortalece y te prepara para recibir todo lo que venga después, sin miedo ni dependencia. Avanzas solo, pero nunca llegas vacío. Llegas lleno de experiencia, de fortaleza y de la certeza de que eres capaz de sostener tu vida con tus propias manos. Quiero que realmente escuches esto. La soledad no es tu enemiga, es tu aliada silenciosa. Cada vez que sientes que no tienes a nadie a tu lado, que nadie entiende tu camino o que el mundo parece pesado y frío, recuerda que esos momentos son los que te están formando. Son los que te enseñan a sostenerte cuando todo tiembla, a confiar en ti mismo cuando nadie más lo hace, a encontrar fuerza donde antes creías que solo había vacío. Cuando caminas solo, cada desafío se convierte en maestro, cada caída en lección y cada pequeño avance en evidencia de que eres capaz de más de lo que pensabas. No subestimes el poder de esos momentos. Ellos son los que construyen carácter, disciplina y resiliencia. Quiero que veas la verdad clara. Depender de otros para moverte es un lujo que el mundo no siempre te permitirá. No siempre habrá aplausos, no siempre habrá reconocimiento y no siempre habrá manos extendidas para ayudarte. Pero eso no es castigo, es oportunidad. La oportunidad de descubrir que dentro de ti hay recursos que nadie puede darte, que tu voluntad puede ser más fuerte que cualquier circunstancia y que tu determinación puede superar cualquier obstáculo. Cuando aprendes a sostenerte sin depender de nadie, ya nada ni nadie puede detenerte. Piensa en tu vida como un viaje en el que tú eres el protagonista, el guía y el motor. Nadie más puede recorrerlo por ti, y eso es un regalo disfrazado de desafío. Cada lágrima derramada sin ser vista, cada esfuerzo no reconocido, cada decisión tomada en silencio te está preparando para algo grande. La verdadera libertad, la fuerza que no se quiebra y el éxito que perdura siempre nacen de